Buenas tardes, junto con mi equipo y yo, para este proyecto parcial que es Leonardo Vilce, describiremos las 4 actividades integradoras que hicimos a lo largo de este parcial. Y la primera actividad integradora que hicimos fue un collage acerca de la estructura socioeconómica de México, y pues pusimos varias imágenes que tuvieran que ver tanto con México como con la materia. Y el propósito de esto fue que para ver qué tiene México tanto de superestructuras como infraestructuras, y ver las funciones y ventajas y desventajas que esta tiene en nuestro país, porque nuestro país a veces tiene las condiciones que debería de tener un país muy desarrollado, pero al menos descubrimos que México tiene un cierto nivel en esta gama. Bueno, en el segundo trabajo, que fue el glosario, comenzamos a hablar un poquito de algunos conceptos básicos para la introducción de la economía y esto fue para poder familiarizarnos de poquito en poquito hacia estos términos, ya que en un futuro los utilizaremos mucho para esta clase. Y también vimos algunos conceptos de economía, como fue pues la economía e inflación. Y siento que estos dos fueron los más importantes, ya que, como sabemos, tenemos que estar muy al pendiente de estos conceptos, ya que en nuestro país gira en torno a ellos y son las bases para nuestro país. Bueno, la cuarta actividad integradora consta de un mapeo económico que hicimos. En el mapeo económico tomamos 3 países de cada continente, en total tomamos 6, 3 desarrollados y 3 subdesarrollados, y analizamos pues las características que los hacían como pertenecer a esa categoría. Y tanto Oceanía, pues conocemos sus países desarrollados, y pues sus subdesarrollados eran como más islas. Los de Asia, sabemos cuáles eran también los desarrollados, y los subdesarrollados, pues parte de la India. Los de Europa, que lo que más nos sorprendió fue que Europa no tiene ningún país considerado como subdesarrollado debido a toda su cultura y toda su infraestructura y su superestructura que tienen ellos. Y lo más impresionante fue que al investigar nuestro propio continente fue que notamos que México como país cuenta como país desarrollado, e indagamos e investigamos y nos dimos cuenta que pertenece a esta gama. Y los países subdesarrollados, que son más que nada parte de Sudamérica, pues México está un poco más avanzado y un poco en mejores condiciones que estos países como Venezuela, Ecuador y Brasil, que incluso Brasil llegó a ser considerado como país desarrollado en el 2008, pero ahora ya cambió a la categoría de subdesarrollado. Y pues ya para cerrar con estos temas, hablamos un poquito del ensayo, que fue un ensayo acerca de la estructura socioeconómica de México, en la que abordamos los temas que fueron la social, el componente económico y el componente político. De estos pues desglosamos un poquito los temas. Entonces hablamos primero de las políticas, que en estas hablamos de que nuestro país es un país democrático, ya que se eligen a los dirigentes del país por medio de la democracia, por medio del voto. Y explicamos que también es un país constitucional, ya que hablamos de que México tiene una constitución que le respalda a todos los mexicanos. En el segundo punto pues hablamos acerca de la economía de México, que se divide en 3 sectores, que sería el sector primario, el sector secundario y el terciario. Y por último en estos temas hablamos del componente social, que nos habló un poquito de cómo es que el gobierno sabe qué gente lo habita, cuáles son los problemas de la sociedad, etc. Y esto lo recauda por medio de los censos, los famosos censos, que pues hay a veces uno al año, uno a los 2 años y así. Entonces ya con esos datos van sabiendo el gobierno qué es lo que necesita su gente, si hospitales, escuelas o ese tipo de cosas.
En una pequeña conclusión, pues podemos decir que estos temas fueron de sumo interés, que fueron muy interesantes, ya que gracias a esto empezamos a conocer un poquito más de la economía de México, conocimos un poquito acerca de la estructura socioeconómica de México. También otras cosas de las que hablamos, pues el mapeo económico, pues el collage, todo esto fue muy interesante, muy rico en información, ya que muchas veces nosotros no nos ponemos a ver qué hay detrás de algunas cosas, como lo vimos en estas clases, y pues estos temas fueron muy interesantes para nuestros conocimientos.